Qué bueno verlas a todas, queridas mías, para una nueva lectura de nuestro Apocalipsis. Qué importante es que estemos aquí acercándonos hasta el final. Vamos a Ujú. acercarnos hoy al capítulo 20, terminando el 19, y vamos a ver grandes cosas, porque la palabra de Dios va a mostrar toda su fortaleza, va a mostrar todo su poder, y así va a cambiar la historia. Para ello les quiero pedir que nos unamos en oración, y así vamos a pedir que sea Dios quien guíe la lectura de su palabra. Oremos. Amado Dios, ahora que tenemos enfrente de nuestros ojos tu palabra, permítenos unirnos en una sola voz, unirnos en un solo espíritu, unirnos en un solo Cristo Jesús, para que así tu palabra viva colme nuestros corazones y nos haga conocerte a ti y también tu voluntad. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Viene ahora el combate en el versículo 11 del capítulo 19. Es muy interesante que esta estructura que nos ofrece este texto del combate de la palabra contra el mal se muestra como la historia que está presentada por el Apocalipsis finalmente progresa hacia su culminación. Y así vemos cómo es el fin del tiempo presente. Estos hechos nos anticipan el futuro, porque en nuestro mundo todavía existe el mal, pero veremos que el jinete sobre el caballo blanco, el jinete que es fiel, que es verdad, que es palabra, va a vencer junto con su ejército angelical a todos los males conocidos, para que no queden dudas de ello. Y así se anticipa la victoria de Dios para que nosotros, desde nuestra realidad, desde nuestras luchas, podamos entender que la victoria final es de Cristo Jesús. Aunque creamos por un momento que estamos perdiendo, siempre como cristianos recordamos que la victoria está en Cristo y que quizás podemos perder algunas batallas, pero Cristo siempre vence. Y por eso es importante conocer esta historia profética, porque así no queda dudas sobre quién vence, para que en nuestras vidas también pueda vencer Cristo. Y no nuestras expectativas, nuestros dolores o todas aquellas cosas que muchas veces nos definen, cuando en realidad lo que debería definirnos es la fuerza vivida por nuestro bautismo en la fe. Es así que nuestra historia se va orientando por la palabra de Dios hacia la seguridad del futuro en la práctica de fe en el presente. Pero los cristianos entendemos el presente como algo
que Dios va trayendo hacia nosotros desde su palabra para nuestro propio bien. Y nosotros nos toca vivir y hacerlo con todo. Desde ahí que vamos a leer este final del capítulo 19, desde el versículo 11. Vayan abriendo sus Biblias, capítulo 19, versículo 11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Veraz. Él juzga y combate con justicia. Sus ojos son como una llama ardiente y su cabeza está cubierta de numerosas diademas. Lleva escrito un nombre que solamente él conoce y está vestido con un manto teñido de sangre. Su nombre es la Palabra de Dios. Lo siguen los ejércitos celestiales, vestidos con lino fino de blancura inmaculada y montados en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir a los pueblos paganos. Él los regirá con un cetro de hierro y pisará los racimos en la cuba de la ardiente ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Después vi a un ángel que estaba de pie sobre el sol y gritaba con gran fuerza a todas las aves que volaban en el cielo: vengan a reunirse para el gran festín de Dios, para devorar la carne de los reyes, de los grandes capitanes, de los poderosos, de los caballos y de sus jinetes, la carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Enseguida vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos preparados para combatir contra el jinete y su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta, aquel que realizaba prodigios delante de la otra bestia, y así logró seducir a los que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Y ambos fueron arrojados vivos al estanque de azufre ardiente. Todos los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del jinete, y las aves se saciaron con sus despojos. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. En esta imagen de batalla nos vamos dando cuenta que no es ciertamente el Cordero Jesús quien realiza la batalla, sino que es el filo de la espada de la palabra de Dios la que vence al mal, porque está en el unísono, en comunión con la visión no violenta de Jesús. En ese sentido, este jinete que es fiel, es veraz y es llamado palabra de Dios, viene a representar el poder de la palabra, como casi diciéndonos también a nosotros que la palabra de Dios mueve las vidas y los caminos, vence obstáculos y nos va mostrando el poder de Dios.
Por eso está esta doble imagen entre el pastor y el guerrero, en donde la palabra ordena por una parte, pero disciplina también por otra. Qué interesante es cómo todo esto se va entremezclando en la experiencia de fe. Porque nosotros también luchamos y a veces queremos solo luchar con nuestras manos, pero Cristo nos llama a luchar con su palabra, no con armas. Esto nos tiene que hacer pensar, porque Dios vence el mal en todas sus formas y lo hace precisamente para que entendamos que no podemos solo luchar con violencia, sino que tenemos que estar confiados y utilizando constantemente la palabra de Dios. Porque el Jesús resucitado puede estar en el caballo blanco, pero el Jesús resucitado no hace la guerra, pero sí lucha contra el mal. Veamos qué se nos dice sobre este personaje, el jinete fiel y veraz. Juzga y combate con justicia, no hace cosas malas, sino que combate solamente el mal porque es justo. Sus ojos son como una llama ardiente y su cabeza está cubierta de numerosas diademas. ¿Recuerdan que hace poco habíamos visto que Satanás tenía 7, creo, diademas en la cabeza? Bueno, acá tiene montones, ¿no? Como que tiene de sobra estas pequeñas coronas que van mostrando que el poder va mucho más allá de los reinados. ¿Por qué? Porque él extermina a los reyes de la tierra, hiere a las naciones. Entonces no tiene comparación. Este Satanás tenía 7, la bestia tenía 10, si es que lo recuerdan, en el capítulo 12 y 13. Y es así como desde estos ojos con llamas de fuego y una espada que sale por su boca, que viene a ser el reflejo, la imagen de la palabra de Dios, vestido con un manto teñido de sangre, esta sangre del Cordero que viene a dar la vida por los suyos. Nos ofrece una imagen llena de poder divino, llena de obra de Dios, llena de fuerza de Dios, para que así entendamos que esto no es como nos podríamos imaginar una persona armada hasta los dientes, no es Rambo, no es Terminator, ni ninguna de estas cosas. Es el jinete de Dios, revestido del Cordero, sobre el caballo blanco, que viene a ejercer su poder. No viene a batallar, no viene a tener una pelea, no viene a igualarse contra esta bestia ordinaria al cual ya venció, sino que viene solamente a arrebatarle el mal que ha producido en este mundo. No se rebaja, no se iguala a la bestia, ni al dragón, ni a Satanás, ni a la serpiente, ni a nadie. Porque Jesús no tiene que estar luchando a escupitajos, ni a golpes, ni a empujones, ni insultarse con la gente, porque estamos hablando de un poder divino contra poderes humanos del mundo.
Entonces, automáticamente debe presentarse a nuestras mentes esta idea de lo todopoderoso por sobre aquello que no tiene el poder. Y eso es lo que debemos aprender, porque la vida te va mostrando cosas que te hacen creer, dolores, sufrimientos, guerras, que te hacen creer que hay poderes sobrenaturales, que hay personas que son poderosas, cuando en realidad el único poder lo tiene Dios. El resto tenemos que soportarlo y lucharlo, pero esas personas no son dioses, siguen siendo de carne y hueso. Por eso está este sabio dicho que dice, bueno, no hay mal que dure 100 años, porque hasta el más malvado dictador va a morir. Y nosotros no definimos nuestras vidas desde nuestra pérdida de libertad o desde nuestro sufrimiento, sino que definimos nuestras vidas desde nuestra fe y pacto bautismal, en donde somos adoptados por Dios hacia una vida en Dios y para Dios, ya sea en la cárcel o fuera de ella, ya sea en sanidad o en enfermedad, ya sea vivos o muertos, somos de Dios y estamos para Dios. Por eso no le tenemos miedo a la vida. Esto es maravilloso, porque somos liberados de las tentaciones de los poderes humanos si es que logramos comprender que el poder viene de Dios. Y así, de esa boca salen esta espada afilada que está disponible para herir a los pueblos paganos, a los que en realidad se refiere a los que rechazan la palabra de Dios y hacen daño. No se refiere a matar a los no creyentes, sino que estamos siempre dentro del contexto del Imperio Romano y la persecución a los cristianos, recuerden. Esto no habla de universalidad, está hablando de una situación concreta. Y así va a regir con un cetro de hierro y pisará los racimos en la cuba de la ardiente ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto lleva escrito el nombre, Rey de los Reyes y Señor de los Señores, porque es también el que viene a liberar la maldad para que sea Cristo el Rey quien gobierne únicamente el universo. ¿Se acuerdan que se hablaba de este lagar de la ira de Dios en unos capítulos anteriores, como la acumulación de la maldad, ¿no? Y, y este personaje se encarga de hacer el mosto, de pisar esas uvas sanguíneas en el lagar, en la cuba de la ira ardiente de Dios. Podemos imaginarnos eso como algo muy, muy chocante, ¿no? Como si, como si alguien se fuera a tomar eso después. Es una imagen bastante grotesca, burda. No dicen que así será, pero si se usan imágenes como relacionados con la vinificación, no tiene que ver con el vino, sino que con el proceso. Uno se puede imaginar que acá ofrecen una imagen muy grotesca y además que es una ira ardiente del Dios Todopoderoso y eso se empieza a llenar. Yo me lo imagino, no sé por qué, hirviendo, ¿no? Como, como algo casi de película, digamos.
Y después se pone más grotesco aún. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra tenemos que tener imágenes para entender que no se trata solo de creer que Dios vence en Cristo, sino que necesitamos poder relatar a otros, contar esto a otras personas para que también desde lo simbólico comprendan cómo Dios vence, de qué manera excelsa, sublime, mostrando su poder. No en una batalla como vencen los reyes y emperadores del mundo. No, acá Dios vence sin ni siquiera mover el dedo. No es una competencia, tenemos que tenerlo claro, no hay competencia para Dios. De ahí que viene un ángel que está de pie sobre el sol y gritaba a las aves con toda fuerza que volaban en el cielo. Vengan a reunirse para el gran festín de Dios, el gran banquete. No se refiere al gran banquete prometido de la resurrección. Acá se refiere al banquete para devorar la carne de los reyes, capitanes, poderosos caballos, jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Es grotesco. Se los quieren comer. Por eso yo me los imagino a todos dentro de una olla hirviendo, ¿no? Así como chistes de caníbales. Bueno, después se nos dice que las aves se saciaron con los restos, ¿no? De toda esa turba pagana. Es impresionante la imagen. Creo que es como imposible no imaginarse algo, ¿no? Porque es muy grotesco. Porque quiere que tengamos en cuenta que acá no hay una lucha. ¿Lo ven? No, no es como la típica historia de y lucharon cuerpo a cuerpo y hubo sangre y sacaron las armas y fueron a la trinchera y después salieron, volvieron, tiraron bombas. No, 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 acá no hubo nada de eso. Nadie se ensució las manos, solo se puso orden a donde debía ponerse orden desde quien realmente tiene el poder para que así aquellos que creen tenerlo ya no se engañen más. Es muy fuerte esto, pero al mismo tiempo hermoso en el sentido que nos muestra el poder de Dios, cosas que a veces dudamos o que nos cuesta simbolizar, imaginar, y acá de esta forma un tanto grotesca nos acerca a una experiencia simbólica de cómo es el poder de Dios ante el mal y la realidad humana. Para que nos hagamos una idea y jamás, jamás le demos más poder a aquello que no lo tiene en verdad, sino que entendamos que el único poder lo tiene Dios. Y desde esa realidad luchamos, servimos, nos levantamos, sufrimos, lloramos y reímos, sin dudar que el poder y la vida son de Dios, no del emperador de turno, ni del presidente, etcétera, 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 ni del ex marido, nada, nada. Aquí el poder es de Dios y yo debo aprender a convivir con mis dolores, mis dudas, mis sufrimientos y los poderes malvados de este mundo desde el reconocimiento que el poder lo tiene Dios para que así esos poderes no dominen mi mente en primer lugar y si es posible tampoco dominen mi cuerpo, pero que jamás me quiten mi fe
en quien verdaderamente tiene el poder. Logran, logran ver esta imagen dentro del contexto grandioso, sublime que hay aquí detrás. Porque a pesar de lo grotesco que es, fijémonos en el centro, se nos está diciendo que Dios vence, que después la bestia viene con los reyes de la tierra, con los ejércitos preparados para combatir contra el jinete y el ejército angelical. Pero no hubo batalla, fue capturada la bestia junto al falso profeta, después caerá el dragón y listo. Y ambos fueron arrojados vivos, otra imagen atroz. De la misma forma en que se quemaba vivo a los cristianos, esta comparación no es casual. Ambos fueron arrojados vivos por paganos al estanque de azufre ardiente. Ahora, lo que antes era sangre, ahora es azufre ardiente. Y luego los restos se los comen las aves. De acá viene, ¿no?, toda esta relación entre el castigo y el azufre, ¿no? Pero en realidad se nos está diciendo que la maldad va a terminar de la misma forma en que ejerce su mal. Ellos asesinaban, quemaban vivos a los cristianos y testigos mártires de Dios, pues terminarán igual. Y tal como a los cristianos los dejaban ahí tirados para que se los coman las aves, lo cual era una humillación terrible, porque uno tenía que pedir permiso para retirar el cuerpo y si no te lo daban, el cuerpo simplemente quedaba ahí. Así también a estos reyes, a estos malvados, a estos falsos dioses y falsos profetas, no solamente serán tirados al fuego, sino que también van a sufrir la humillación de que las aves carroñeras se coman lo último de su ser, para que no quede duda de que van a sufrir el mal que ellos mismos provocaron. Ese es este banquete al cual se invita, ¿no? Que es distinto, como decíamos, al gran banquete de bodas del Cordero, porque en este festín, en este banquete del Apocalipsis, se es la alternativa de que el Cordero participe, pero no es el banquete de bodas del Cordero, sino que se hace una inversión de los roles en cuanto a la realidad de la época, como decíamos antes. Por ejemplo, Dios invita a los pájaros y a las fieras del campo, ¿no? A un sacrificio para comer carne y sangre de los héroes, de los príncipes y los guerreros humanos. Y cuando en realidad esta inversión nos recuerda que las víctimas sacrificadas normalmente eran los pájaros y las fieras y los invitados eran los reyes y todo eso. Acá es al revés. Ahora, de alguna forma se sacrifican, ¿no?, los héroes, los príncipes, los guerreros, los reyes, que son las víctimas, porque en este caso el banquete es un banquete de justicia, no de salvación para ellos. Por eso tiene un anuncio que es solemne y universal. Hay un ángel de pie sobre el sol, que es el astro más importante del centro de nuestra galaxia. Hay un menú que es carne de reyes, de poderosos, de soldados, de caballería, de los mismos caballos, hasta los esclavos que los obligaban a pelear, ¿no? Entonces, aquí los que tenían el poder político, económico, militar, son las víctimas que serán comidas
en este banquete del Apocalipsis. Se habla varias veces de carne, ¿ya? Como para que quede claro que el mensaje es que va a haber un gran asado. Y los comensales son las aves, posiblemente los buitres, que comen carne muerta, que hace todo más grotesco. Y así quedan como estos pedazos al final solamente que se los comen las aves, ya que después de las batallas siempre hay guerreros que no son enterrados. Ese no es el sentido, quiero recalcar, del banquete de Dios. Es la antítesis del banquete de bodas del Cordero, sino que se está entregando acá la información para entender que Dios va a cambiar las cosas, que va a invertir los roles. Es como cuando Jesús dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Los que trataron de ser servidos en este mundo no van a entrar en el reino de los cielos porque no vienen a servir y el Hijo de Dios viene a servir. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a servir, no a ser servidos. Por eso es que esta bestia con los reyes de la tierra, los ejércitos reunidos para la guerra contra Cristo y su ejército, no hay realmente, no ofrece una guerra, porque son automáticamente capturados y aniquilados en el lago de fuego y azufre. Porque Jesús ya ganó la guerra gracias al martirio de la cruz, ya ganó la guerra por la resurrección, ya ganó la guerra por su palabra, por el testimonio de los santos. Entonces, repito, aquí no hay guerra, no hay guerra final. Aunque muchos esperan esta guerra y esperan lo de la película y esperan estas batallas porque es lo humano, siempre queremos ver sangre. Aquí no hay guerra, porque la victoria ya está. Entonces tenemos que sacarnos esta idea de que Dios va a entrar a asesinar gente, que es lo mismo que hacen los seres humanos, porque Dios no es así. Por eso Dios nos invita al banquete de bodas del Cordero, no a este banquete. Porque este banquete es solo como información para que las personas entiendan que Dios vence el mal, pero no lo vence de esa forma, lo vence por medio de la cruz, en donde todos vencemos en Cristo Jesús. Y desde ahí se adelanta la victoria de Cristo a nuestra vida, porque nosotros con Cristo también vencemos. Y eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. No las guerras del final de los tiempos, no Satanás, no los dragones, no las bestias, no los falsos profetas, no la sangre, no el azufre, no, es Cristo en la cruz. Desde ahí definimos y redefinimos nuestra existencia para perder el miedo a los poderes de este mundo y a la misma muerte. Es así como entramos al capítulo 20. ¿Les parece que sigamos? ¿Nos queda todavía un rato? ¿Sí? Porque sigue la historia. Dice, luego vi que un ángel descendía del cielo, llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena. Él capturó al dragón, la antigua serpiente, que es diablo o Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Después lo arrojó al abismo, lo cerró con llave y lo selló para que el dragón no pudiera seducir a los pueblos paganos hasta que se cumplieran los 1000 años. Transcurridos esos 1000 años, será soltado por un breve tiempo. Entonces vi unos tronos y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección.
y los demás muertos no pudieron revivir hasta el cumplimiento de esos 1000 años. Felices y santos los que participan de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Y cuando se cumplan esos 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, saldrá para seducir a los pueblos que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, y a fin de reunirlos para la batalla. Su número será tan grande como las arenas del mar y marcharán sobre toda la extensión de la tierra para rodear el campamento de los santos, la ciudad muy amada, pero caerá fuego del cielo y los consumirá. El diablo que los había seducido será arrojado al estanque de azufre ardiente, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ante su presencia, el cielo y la tierra desaparecieron sin dejar rastros. Y vi a los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos los libros y también fue abierto el libro de la vida. Y los que habían muerto fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros, cada uno según sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba, la muerte y el abismo hicieron lo mismo, y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces la muerte y el abismo fueron arrojados al estanque de fuego, que es la segunda muerte. Y los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al estanque de fuego. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Les quedó claro que el estanque de fuego está totalmente lleno, ¿no es cierto? No deja lugar a dudas. Es bastante interesante esto de los 1000 años. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto un poco eso antes? Porque casi, bueno, es así a propósito. Se nos dice desde el principio del capítulo 20 cómo ahora un ángel desciende del cielo y lleva en su mano la llave del abismo. Qué interesante, ¿no? No es la llave del cielo, sino la del abismo, la de la lejanía de Dios. Y una enorme cadena como para sujetar a un dragón, ¿no es cierto? Captura al dragón. Nuevamente no hay batalla, simplemente lo captura porque el poder viene de Dios y no de las otras cosas. Repite todos los nombres para que no haya duda, para que nadie diga que hay algún tipo de mal, simbólico o no, que todavía sigue dando vueltas. Ya está la bestia, el falso profeta, el rey, el dragón, la antigua serpiente, diablo y Satanás. ¿Qué más queda? Ya están toda la lista de los males reconocidos por las distintas épocas, porque Satanás es una visión hebrea, el diabolos es la versión griega, y así, todo esto son las mismas, es el mismo mal, pero que va cambiando de nombre, ¿no? La serpiente para el relato de Génesis 2 y 3, y los arroja al abismo, sin mucho que hacer, ¿eh? Sin batalla. Repito, aquí no hay batalla. El poder es absoluto de Dios contra ese mal, se llame como se llame. Se manifieste como se manifieste y se muestre como se muestre. Se nos vuelve a repetir lo mismo de antes. El poder de Dios es absoluto. Desde ahí, lo cierra con llave en el abismo. Recordemos que la bestia y el falso profeta ya están en el fuego del azufre, del estanque lleno ardiente, y ahora este
primero lo sella en el abismo, como si el abismo fuera un espacio bajo tierra, como una cárcel bajo tierra, y como lo encarcela para que no seduzca, para que no ejerza tentación, que es la razón del mal, hasta que cumpliera 1000 años. Y después, de una manera bastante extraña, se nos dice que lo va a soltar. Va a estar 1000 años preso y después lo va a soltar. Lo primero que uno dice es como, pero ¿qué carajo le pasa en su cabeza a este ángel o a Dios? O sea, ¿qué está jugando? ¿Para qué? ¿Por qué no lo lanzó al tiro, no? A la cuba de fuego ardiente y nos evitamos todos los problemas de nuevo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahí volvemos a pensar en la experiencia cristiana. Porque, como ustedes saben, imagínense que nosotros somos personas que estamos en el siglo XII o XIII, en medio de la peste negra, batallas contra los turcos, cruzadas, hambrunas, enfermedades. Y siempre que pasan estas cosas, las personas se vuelven apocalípticas. Recuerden que la apocalíptica es una literatura, es una forma de hablar, no un libro en realidad. Es el hablar con estas imágenes como las que hemos eh, esbozado aquí. En toda época, cuando hay dificultades que nos hacen hacer las preguntas últimas de cómo Dios permite esto, el sufrimiento, el dolor, cuando la angustia se hace latente, la vemos en las esquinas, empezamos a contar los años, empezamos a releer los textos, empezamos a darle vuelta a lo que antes no le dábamos vuelta. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar algo, necesitamos encontrar alguna solución para la angustia, para el dolor que sentimos. Y yo tiendo a creer que estos 1000 años son precisamente para eso, para que los cristianos, después de 1000 años, puedan volver a interpretar y entender que si el mal aún no se ha acabado en este mundo, es porque a veces se suelta el dragón para poder dar alguna explicación. Recordemos que ya llevamos 2000 años. A veces se nos suelta el dragón. El tema es que ese dragón tiene nombre y apellido, tiene casa y auto, vive en alguna parte y va cambiando de nombre según la historia, según el malo de turno, ¿no? Entonces, por un lado se nos dice que Dios ya tiene controlado el mal, pero por otro lado lo tiene con una cadena y a veces lo suelta. Quizás como para que nosotros podamos entender, no que Dios está jugando con nosotros, sino que tenemos que ver más allá del mal que estamos sufriendo hoy, sino constantemente en la victoria al fin de los tiempos, porque es esa victoria la que a nosotros nos da la fuerza para poder confiar en Dios y luchar en Dios hoy por nuestras vidas. Y así después reinaremos con Cristo durante 1000 años, como dice el texto. Se nos habla de una primera resurrección, no porque hayan dos, no nos equivoquemos, sino que la primera resurrección es cuando podemos confiar y creer en Cristo. Ahí ya nos sentimos resucitados. A eso va, a que ahí ya recibimos la vida. La segunda resurrección es la real. La primera es la resurrección en la fe, cuando tú estabas muerto y ahora estás vivo porque crees. Y luego ya resucitas en cuerpo después de tu muerte, como santo, como santa, bautizada en Dios.
Por eso son felices y santos los que participan de la primera resurrección, porque esos son los bautizados, los que logran vivir una vida de fe, para que la segunda no tenga poder sobre ellos, porque la muerte no es un castigo, sino que es la plenitud de la resurrección. La muerte es el paso para resucitar, nada más. Es el término de un proceso de vida para que se haga pleno el proceso de vida. No la muerte, sino la vida eterna. Y esa es la esperanza cristiana, que es una maravilla. Y así seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos por 1000 años en una esperanza maravillosa. Y luego, claro, se nos cuenta que van a haber más batallas. Sí, porque el mal todavía no ha sido exterminado por completo. Porque las tentaciones siguen seduciendo a los cristianos y cristianas. Pero a la larga, ¿qué es lo importante? El dragón será arrojado al estanque de azufre ardiente donde también está la bestia y el falso profeta. Entonces, volvemos al mismo final, con distintas etapas de maldad, pero el final de bondad de Dios es el mismo. Y allí, en esa cuba de azufre ardiente que se junta esa trinidad diabólica entre la bestia, el falso profeta y el dragón, o el diablo, lo que sea, allí se verán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Nosotros reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Ellos serán torturados por los siglos de los siglos. Eso no es nuevamente para mostrar la fascinación de Dios por el dolor, sino que lo que nos está haciendo es entender que nuestras vidas son para un reinado con Dios y no debemos ocuparnos nosotros de luchar constantemente solo contra el mal, porque Dios ya venció el mal. Nosotros tenemos que vivir cristianamente, tenemos que vivir confiados en Dios, tenemos que vivir con fuerza de Dios, y eso lo hacemos aprendiendo cada día a ver los equilibrios tanto de nosotros como de los demás para trabajar el mal en el mundo. Porque, ojo, el mal no está solo afuera, nosotros también tenemos maldad adentro. Entonces tenemos que aprender a trabajar con esa maldad para que nosotros, como decíamos hace un tiempo atrás, para que tú no seas el dragón, para que yo no sea el falso profeta, para que tú no seas la bestia, porque no lo sabemos. Entonces debemos estar constantemente pensando, reflexionando, siendo autocríticos, de modo que podamos vivir cristianamente en este mundo, podamos vivir con la expectativa gozosa de la vida con Dios, tanto aquí como en el cielo. Y eso es una bendición maravillosa, que no tiene límites. Y cuando el mal se acerque a nosotros, el mal de verdad, debemos estar confiados en que el mal va a acabar, que no dura para siempre. Aunque Dios le suelte un poco la cadena, como le soltamos al perro para que huela algo, Dios tiene las cosas bajo control. Y el día en que perdamos ese miedo, vamos a ser tremendamente más felices. No porque no nos va a pasar nada, sino porque cualquier cosa que nos pase no va a tener poder sobre nosotros, porque estaremos en Dios. Vamos a llorar y sufrir como cualquier ser humano, pero no nos van a quitar la vida ni las ganas de vivir. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. No del dragón, ni de la bestia, ni del falso profeta, ni del asesino, ni del ladrón, ni del rey, ni del presidente, ni del emperador, ni del violento golpeador. No, somos de Dios, queridas mías. Por eso
Aunque creamos que tenemos mucho dolor, aunque creamos que llevamos 1000 años sufriendo, Dios vence. Dios tiene su victoria asegurada. Y hasta que no creamos eso, vamos a estar siempre perdiendo, porque vamos a estar mal enfocados, vamos a estar luchando contra un mal que en realidad no existe, contra poderes espirituales que en realidad no existen. El único que existe es Dios. Lo demás es luchar contra nosotros mismos y contra las tentaciones que otros tienen, al igual que nosotros, pero que todavía no son suficientemente cristianos para poder tomar una decisión mejor. Y ahí entramos nosotros para dar testimonio de Cristo y ayudar, enseñar, hablar de la compasión, hablar del amor, de la inclusión en Cristo, del perdón, de dar la otra mejilla y predicar la buena noticia de Cristo y no las malas, porque así somos los cristianos y así debemos ser. He meditado harto de las palabras centrales, ¿eh? Y me causa tristeza la palabra abismo, porque en todos nosotros se ha dado a veces fuertes abismos, incluso por mala formación. Cuando éramos niños, a veces nos alejaron de la iglesia o por problemas familiares también, lo que fue en mi familia. Éramos adventistas. Había un abismo entre mis padres y la iglesia. Ahora, ya siendo una persona adulta, ese abismo se fue achicando y me acerqué a Dios. Entonces, en tiempos de fe, en tiempos de paz o de rectitud, lo ideal sería que no existiera ese abismo y, y naciera la fe y el amor en Cristo, que es lo que está diciendo el capítulo 20. La cercanía a Dios y la cercanía a Cristo también depende de las relaciones humanas, porque si, si somos más unidos, si somos más amigos y compañeros, más hermanos, se va a dar más cercanía a Cristo, porque a veces uno está desorientado y necesita una mano amiga. Entonces se imagina encuentros humanos, compañía, amistad fraterna, que nos puede ayudar a compartir la fe en Cristo. Feliz. Dios hace. Sí, gracias, Miriam. Claro, ahí los 1000 años no son simbólicos claramente y, y se refiere a la lucha, ¿no? Que tenemos que dar el tiempo que sea necesario. Es como una utopía de todos los que luchan por 1000 años, ¿no? Contra la idolatría, la opresión de los imperios, la maldad humana y, y luchamos por instaurar el reino pacífico de Dios sobre la tierra. El reino de la compasión de Cristo es la esperanza de 1000 años, ¿no? De una comunidad que cree en un Dios que hace justicia ahora en la historia porque sabe que la historia tiene un fin en un Dios que es más poderoso y destruye los imperios y que entrega el poder a los santos y a los mártires, a los que dan testimonios, a los testigos. Es la utopía por 1000 años de dolor de los pobres, los oprimidos, de que finalmente va a cambiar su situación. Van a poder ser liberados de sus dolores y sufrimientos. Por eso esta utopía del reino de los 1000 años no tiene nada que ver con las visiones destructivas y horrorosas del fin del mundo, como vemos en las películas. No es que va a caer un meteorito. No es una visión del fin del mundo, sino es que es una visión del reino de Dios que se va construyendo aquí entre nosotros.
y lo vamos haciendo con alegría, mientras vamos secando las lágrimas de nuestros dolores y vamos agarrando confianza en Dios. Porque sabemos que en este reino Dios va poniendo coto, va poniendo fin a las idolatrías y a los crímenes de los poderosos. No es una utopía pasiva, es una idea activa de trabajo, o como decía, de construcción del reino de Dios por medio de la fe. Porque somos parte de esos mártires, de esos santos, de los que no queremos adorar a la bestia ni a su imagen y que no aceptamos su marca, solo aceptamos el sello del Espíritu Santo en el bautismo, a Cristo en la Santa Cena y el perdón de Dios. Tampoco es una invitación a ser violentos y vengativos, sino una invitación a vivir resucitados. Porque tal como dijo Miriam, en nuestro bautismo ya somos resucitados, porque hemos muerto el pecado a nosotros y ahora nos queda seguir luchando para que ese pecado no prevalezca y recibamos la segunda, entre comillas, resurrección en la carne, para que estemos reinando con Cristo para siempre y nos unamos a los mártires, a los santos en el cielo, en una sola comunión de santos resucitados, de perdonados y de amados por Dios, para ser un pueblo de sacerdotes de Cristo, que no somos guerreros, no somos una élite de poder, se trata de que somos sacerdotes del pueblo de los santos de Dios. Y todos y todas somos sacerdotes de Dios. Eso dice nuestra fe en el sacerdocio universal de todos los creyentes. Y acá se nos dice que también seremos esos sacerdotes en cuanto servidores de Cristo, tanto en la tierra como en el cielo. Esa es nuestra imagen de la comunión de los santos, de la manifestación gloriosa de Cristo, de la resurrección, del reino pleno de Dios, de la nueva creación, como veremos próxima semana con el capítulo 21. Porque ahora viene un nuevo cielo y una nueva tierra. Ya no importan cuántos miles de años pasen de lucha contra los males del mundo, el reino de Dios se hará presente en la esperanza de los cristianos y cristianas en este mundo bello y creado por amor de Dios a nosotros. Porque así es el libro de la vida, no de la muerte. Así es el libro de la vida de Dios, que no tiene solo nombres, tiene vida, tiene palabras de vida para nosotros, como Cristo es vida en nuestras vidas. Y así sea, queridas mías, en sus propias vidas, en sus luchas y en sus experiencias de fe. Amén. Muchas gracias. Yo me quedo con las palabras últimas que dijiste, de que todos somos sacerdotes y que ya, no me importa nada del otro, porque no tengo para qué estar pensando en todas esas cosas si tengo esa fe y esa creencia y sigo para adelante en, en ese testimonio. O sea, creo que es lo más fácil, porque algunas veces, no sé, mi mente humana no deja de complicarme cuando oigo estas escenas del apocalipsis. Entonces me quedo con eso último. Y ya. Ya queda poco. Después vamos a
a leer las cartas de Juan y así leemos todo lo que tiene que ver con Juan, que son pura belleza, hermosura y amor, Exacto. y calmar Yes. los espíritus. Recuerda que esto tiene un mensaje y es tal como tú lo estás entendiendo, que yo no diría que es el camino fácil. El camino fácil es buscar la guerra. El camino Exacto. es utilizar estos símbolos para decir que Dios quiere la guerra. Ese es el camino fácil. El verdadero camino que estás tomando tú, Karen, no es el fácil, es el difícil, es el confiar en Dios y no en la Ujú. violencia de tus manos ni en el poder que tú tienes, sino en el poder de Dios. Eso, querida mía, no es fácil. Mientras estabas hablando, me remití a la historia. ¿Y cuántas batallas nos hicieron en nombre? De Dios. Por eso te decía, Karen, que el camino difícil precisamente es ese, es en el confiar en el amor de Dios y no en la violencia en nombre de Dios, utilizando los símbolos, por ejemplo, del Apocalipsis, porque eso no tiene nada que ver. Acá se nos está hablando de la expectativa gozosa del reino de Dios. No se nos está hablando de que tenemos que ir a asesinar gente y meterlo dentro de una cuba de azufre ardiente, ¿no? Y no es ese el mensaje, pero hay algunos que están buscando eso. Por eso, como tú lo dices, está muy bien y creo yo que es el camino adecuado, que es el camino difícil, no es el camino fácil, el camino de la confianza en Dios, de la paz en Dios, de la no violencia y de la justicia en Dios, en Cristo. Ese no es un camino fácil, es un camino que requiere de dejarnos, de dar la otra mejilla, de no devolver mal por mal. Y eso se aprende de a poquito, también equivocándonos, pero es el camino correcto. Y cada día vamos viendo un paso. Pero si sabemos hacia dónde vamos, esos pasos van a estar más seguros. Así que esperamos que todos podamos caminar así seguros, sin perdernos hacia el encuentro con nuestro Dios en la esperanza inagotable de Cristo Jesús. Oremos y así nos quedamos llenos, llenos de Dios. Oremos. Gracias, Padre Santo, por regalarnos esta esperanza eterna, esta esperanza que nos hace sentir que estamos vivos, no solo en esta vida, sino también en la vida eterna, que somos resucitados en el bautismo para resucitar con Cristo hacia una vida que nunca termina en el gozo de tu gran banquete prometido, en las bodas del Cordero, en donde brotará alegría de todos los lugares. Esa es la alegría que queremos tener también hoy, Señor. Por eso inspira tú nuestras vidas, nuestras decisiones y todo lo que somos, para que siempre logremos entender tu mensaje de amor y lo usemos para el amor. Y no hagamos que tu palabra santa nos dé criterios ni mandatos para hacer daño a los demás, ni ejercer un poder nocivo hacia aquellos que son más débiles, que son minorías, o que no tienen los mismos derechos que uno, ni los mismos privilegios. Permítenos, Dios Santo, salir de nuestras comodidades para ir en búsqueda de aquellos que hoy te necesitan y de hacerlo con valentía, pero que nuestra arma sea el filo
de la espada de tu palabra y no, Señor, las armas humanas que solo destruyen y que no logran ejercer perdón, sino solo destrucción y venganza. Utilízanos, buen Dios, como instrumento tuyo para traer paz en este mundo y que esa paz sea nuestra realidad hoy y que en Cristo tengamos vida eterna. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Todopoderoso Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserve en su fe, ahora y siempre. Amén.